Mi nombre es Ruth Torres y este es mi tema, las riquezas de la gracia de Dios. Mi lectura está basada en el libro de Efesios, capítulo 2, del versículo 4 al verso número 7, que dice de la siguiente manera: Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice aquí las abundantes riquezas de su gracia. Pero, ¿cuáles son esas abundantes riquezas? ¿Cuáles riquezas, qué beneficios obtenemos de la gracia de Dios? Y antes de continuar, me gustaría dar unas definiciones acerca de lo que es gracia. La primera definición dice que es un conjunto de cualidades por las que personas o cosas resultan atractivas. De repente, una persona que conocemos nos atrae su personalidad porque tiene porte para hablar, por ejemplo, elegancia para vestir, es muy elocuente, es muy sabio en lo que dice y tiene gracia, resulta atractiva. Por eso esta definición dice que es un conjunto de cualidades, no solamente es una cualidad, son muchas cualidades que puede haber en una persona o incluso en una cosa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a comprar algo, vemos qué cualidades y si vamos a obtener beneficios de lo que vayamos a comprar. Entonces es un conjunto de cualidades. La segunda definición también tiene que ver con la primera y es elegancia, desenvoltura de una persona que tiene, ya sea al hablar, al realizar su trabajo, al dar una clase, enseñar, al predicar también. Es una gracia de la persona, una elegancia a la hora de desenvolverse. La tercera se trata de una habilidad nata, o sea, una habilidad natural del ser humano para hacer algo o algo que ha aprendido y lo ha desarrollado, se ha perfeccionado y ya tiene gracia en ese aspecto. Por ejemplo, hay personas que tienen gracia para cocinar algún platillo que resulta un poco difícil, pero esas personas se han perfeccionado en esa receta y tiene su gracia, tiene su curia e incluso muy difícilmente comparten sus secretos de cocina porque ya es una habilidad que viene con ellos. Pero en el cristianismo, la gracia es el don que Dios le concede al hombre para que alcance salvación. Es un don inmerecido. ¿Por qué? Porque todos hacemos lo malo, pero aún así Dios tiene gracia para con nosotros. Es el amor que Él nos manifestó. Él manifestó al hombre para que alcanzáramos la salvación. Y entre esas riquezas de su gracia podemos encontrar el perdón de nuestros pecados. Dice la palabra de Dios en Efesios 1, del 3 al 7 de la siguiente manera: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aquí el apóstol nos vuelve a repetir las riquezas de la gracia de Dios, el perdón de nuestros pecados. Uno de los beneficios de la gracia de Dios es que por medio de su Hijo Jesucristo
nosotros obtenemos el perdón de nuestros pecados. Ya sabemos cómo entró el pecado a este mundo y las consecuencias que trajo. Si en los tiempos de Sodoma y Gomorra, de la creación a estos tiempos donde estaba Sodoma y Gomorra en abundante maldad, pasó en realidad no mucho tiempo. Ahora en nuestros días la maldad se ha multiplicado en cantidades gigantescas. Se han aprobado leyes que van en contra de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios. El hombre se ha pervertido en grande manera. El pecado está por todas partes. El hombre los que han conocido a Dios, algunos se han alejado, dice la palabra, que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y algunos de los que están en el mundo no quieren venir a nuestro Señor Jesucristo para que sean perdonados sus pecados. La maldad de estos días ha aumentado considerablemente, pero un beneficio que nosotros obtenemos de la gracia de Dios es el perdón de nuestros pecados. No importa quiénes éramos ayer, no importa qué hayamos hecho antes, por medio del sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, tenemos redención. Por esa sangre que derramó, obtenemos el perdón de pecados según las riquezas de la gracia de Dios, que entregó a su único Hijo Jesucristo para pagar el precio de mis pecados, de tus pecados, de los pecados de toda la humanidad. Obtenemos ese perdón, ese beneficio de la gracia. ¿Quién en estos días va a entregar a su único Hijo para que salve la vida de miles de personas? Nadie lo haría, pero nuestro Dios Todopoderoso, por ese amor tan grande que le tiene al hombre, su creación, por ese amor entregó a su Hijo Jesucristo para pagar el precio. Solamente a nosotros nos queda acercarnos, creer en el Señor, arrepentirnos de nuestros pecados, confesar con nuestros labios las cosas que hemos hecho mal, que le han desagradado a Dios, que nos han mantenido lejos del Señor. Si confesamos con nuestra boca nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él no nos va a criticar. Muchas veces nosotros podemos hacer algo que aparentemente, algún pecado que aparentemente nadie se dé cuenta, pero si alguien lo llega a saber, somos altamente juzgados, criticados, señalados, pero Dios nos ama, es fiel y justo, y cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, nuestros pecados son borrados, ya de nuestros pecados no se acordará más. Sin embargo, el diablo va a querer recordarnos lo que éramos antes, pero está vencido, está derrotado. Ahora nosotros tenemos el perdón, su sangre preciosa nos limpió de toda mancha de pecado y ahora somos nuevas criaturas. Otra riqueza, otro beneficio de las riquezas de la gracia de Dios es que tenemos acceso a la presencia del Señor. Y la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, verso 16, dice de la siguiente manera: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, ya que nuestros pecados han sido perdonados, nos podemos acercar confiadamente. Antes no teníamos el acceso directo a la presencia del Señor. Antes la Biblia nos relata que se hacían sacrificios, solamente el sacerdote que se había purificado previamente podía entrar a ofrecer sacrificios por todo el pueblo. Ahora nuestro Jesús, el sacerdote,
pagó el precio, hizo el sacrificio y ahí fue el cordero inmolado. Ahora tenemos acceso directo a la presencia de Dios. No tenemos que usar alguna otra persona para que vaya a Dios. Nosotros podemos hacerlo desde el altar, desde donde nos encontremos, cerramos los ojos, le pedimos al Señor por aquella situación que estemos viviendo. Dice aquí, acerquémonos pues confiadamente, con confianza, sin temor, sin duda. Ese es un beneficio de la gracia de Dios, acceso directo a su presencia. Amén. Antes estábamos separados de la presencia de Dios, el pecado nos mantenía alejados de Dios, pero ahora por la sangre de Cristo Jesús tenemos acceso directo. Dice aquí, para alcanzar misericordia. ¿Qué encontramos en la presencia de Dios? Misericordia, y hallamos gracia para el oportuno socorro. Cuando estemos atravesando un momento difícil, el Señor es nuestro ayudador. Él es nuestro pastor, Él es nuestro socorro. Él está con nosotros. Solamente debemos de confiar y tener fe en Él, porque tenemos un Dios todopoderoso. Y por eso nos dice esta palabra, acércate confiadamente. Otro de los aspectos, de los beneficios, de las riquezas de la gracia de Dios es que nos ha librado de una condenación eterna. Dice la santa palabra en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hemos sido librados por la gracia de Dios de una condenación eterna. Dice que los que estamos en Cristo Jesús y los que andamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne, no tenemos ninguna condenación ahí para aquellos que están en el Señor, aquellos que viven en el Espíritu, que andan en obediencia, que se acercan al Padre, escuchan su voz y obedecen. El Señor nos libra, el Señor y Dios Todopoderoso nos libra de una condenación eterna. Ya no más vamos a pensar en qué va a ser de nosotros cuando suceda el rapto o cuando muramos, y qué va a ser de nuestra vida futura, de la eternidad, dónde la vamos a pasar. Ya no tenemos preocupación, porque la riqueza de la gracia de Dios es que por medio del sacrificio de Jesús nos hemos librado de una condenación eterna. Y último punto, tenemos una herencia celestial. Dice la palabra de Dios en el libro de Tito, capítulo 3, verso 7. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dice aquí la palabra del Señor, justificados por su gracia. Venimos a ser herederos de una vida eterna. Tenemos esperanza que si nos vamos de este mundo, que si la enfermedad llega o la muerte llega a nuestra vida, no hay un miedo de ir a una condenación, a un lago de fuego, sino hay una bendición, hay una esperanza de que nuestra eternidad la pasaremos en el cielo con nuestro Dios Todopoderoso. Tenemos una morada celestial que Jesucristo fue a preparar para cada uno de nosotros, los que viniendo a sus pies, rindiéndonos por completo a Él, permanecemos firmes hasta que venga por su iglesia, una iglesia sin mancha, sin arruga, que vive en santidad, en obediencia a nuestro Dios y a su voluntad, a su palabra, y podemos heredar esas
mansiones, esos lugares celestiales que el Señor ha preparado por cada uno de nosotros. Solamente falta que esperemos, ya estamos en la recta final, un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y probablemente muchos de nosotros seamos dichosos de verlos con nuestros propios ojos. Y si no fuéramos dichosos, dice la palabra del Señor que los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que nos resta mantenernos firmes porque muy pronto Jesucristo vendrá por su pueblo, seremos arrebatados, estaremos con Él en las nubes, recibiremos posteriormente nuestra herencia. Nos queda disfrutar de esas riquezas de la gracia de Dios. En esta tierra muchos hombres podrán haber con muchísimo dinero, que sean millonarios, multimillonarios, billonarios incluso, podrán tener muchas mansiones terrenales, autos, empresas, no lo sé, muchísimas cosas, pero nada de lo que el hombre pueda acumular en esta tierra se puede comparar con las abundantes riquezas de la gracia de Dios. Todos podemos tener salvación y la única esperanza, el único camino es nuestro Señor Jesucristo. Dios en su abundante misericordia, en las riquezas de su gracia, lo ha dejado. Jesús es el camino para ir al Padre, para poder disfrutar de esas riquezas de la gracia de Dios. Así que esta es la invitación, que nos acerquemos a la presencia del Señor, nos rindamos por completo, pidamos perdón por nuestros pecados, vivamos conforme a lo que el Señor quiere, hagamos su voluntad y muy pronto estaremos allá en el cielo cantando y glorificando a nuestro Dios Todopoderoso, heredando esas moradas celestiales que el Señor ha preparado para cada uno. Que el Señor les bendiga.